Señor, porque todos venimos con un propósito de estar con nuestro Padre, ¿verdad que sí? Todos venimos aquí para estar con nuestro Padre y tener un encuentro con Él y expresarle nuestro agradecimiento y nuestro amor y lo que nosotros queramos platicar con Él. Si nosotros hiciéramos una cita con el delegado de aquí de Valle de Chalco, el más importante encargado de aquí, nos dirían: vamos a agendar cita. La cita la vas a tener para el año que entra, porque la agenda está muy larga y nosotros nos comunicamos contigo, ¿verdad? Así es cuando uno necesita algunas cosas, pero con nuestro Padre bueno no es así. Con nuestro Padre bueno uno se acerca a Él y Él lo encuentra, pero sí hay reglas que hay que saberlas para evitarnos ese atraso. Amén, mis hermanos. Y empezamos con el favor del Señor. Estas citas las estuve yo dando en los días pasados, pero considero que es muy importante, por si alguien no pudo venir entre semana, considero que es muy importante escuchar estas citas. Solamente las voy a mencionar, pueden ustedes checarlo en las otras prédicas, solamente hoy las menciono. Y estos son obstáculos por el cual la oración no puede llegar al destino final. Y la cita es de Isaías 59, del verso 1 al 3, habla acerca de la iniquidad, que la iniquidad nos hace una separación. Es como lo que yo mencionaba, mis hermanos, de que cuando uno va en esa vía de acceso y resulta de que hay bloqueos, que hay manifestaciones y tapan el bloqueo, pues cuando nosotros vivimos una vida de iniquidad, la iniquidad viene siendo, mis hermanos, pecado. El estar pecando constantemente hace una suma para poder, que se levanta un muro para no tener acceso. Uno mismo levanta ese muro. Estén atentos aquí, mis hermanos, por favor. Estén atentos aquí, porque por estar apuntando las citas no están poniendo atención. Entonces la iniquidad es cuando alguien está pecando constantemente. Entonces cuando uno peca, uno mismo levanta una muralla, porque Dios es santo, ¿verdad? Uno levanta esa muralla y no tiene uno acceso. ¿Qué tiene uno que hacer? Pedir perdón. Pide uno perdón para poder quitar ese obstáculo, y el Señor atiende a nuestra súplica y entonces se abre el camino. Segundo punto es 1 de Juan 5:14, y la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Si yo estoy pidiendo una cosa que es en contra de la voluntad de Dios, no me va a responder el Señor. Entonces debemos de entender que toda la oración que nosotros hagamos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Tercer punto es 1 de Pedro capítulo 3, el verso 1 y el verso 7, y es en el matrimonio. Enfatiza mucho nuestro Señor Jesucristo acerca de que debe haber una buena relación en el matrimonio. Dice la palabra de Dios que la mujer debe de estar sujeta a su marido. No se está refiriendo a poner caras, sino que debe de estar sujeta, obedeciendo, ¿verdad? Y respecto al varón, dice que el varón debe vivir sabiamente. Dice que el varón debe vivir sabiamente con la mujer. Y entonces cuando no hay buena relación, cuando hay problemas en el matrimonio, dice la palabra de Dios, le dice al varón, dice: tus oraciones no van a ser escuchadas, hay estorbo. Entonces cuando en el matrimonio hay estorbo y hay pleito y hay contienda, las oraciones no son escuchadas. ¿Qué hay que hacer? Pedirse perdón en el matrimonio, ponerse a cuentas, y entonces quitamos ese obstáculo y el Señor, tenemos acceso a Él y la ruta queda abierta. Siguiente punto es Hebreos 12, 14 y 15, habla respecto a la amargura. Y la amargura también, ya sea en el varón o ya sea en la mujer, la amargura, cuando alguien vive una vida de amargura y ha hecho crecer la amargura en su vida, no solamente en la mujer, sino también en el varón, es un estorbo. La amargura es un estorbo que impide que uno tenga acceso en oración y fluya esa oración. Entonces tenemos que pedir perdón al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos sane, ¿verdad? Para que pueda quitarse eso de nuestras vidas y tengamos acceso, y ese obstáculo se quite de nuestras vidas. Siguiente cita es Marcos 11, 23 al 26, y menciona que no debe haber duda. No debemos de dudar cuando estemos orando, sino debemos de estar seguros que el Señor nos escucha en fe. Amén.
Y también añade un punto más en ese capítulo y nos está diciendo que tenemos que perdonar para ser perdonados. Cuando nosotros no perdonamos porque nos han lastimado, porque nos han herido, porque no queremos perdonar, si no estamos esperando que el otro nos pida perdón, dice la palabra de Dios que nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Y alguien que no perdona queda atado, queda atada toda su vida, entonces vive una vida muy triste. Entonces, para que el Señor escuche nuestras oraciones, tenemos que perdonar, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Porque si el Señor nos ha perdonado tantas cosas, ¿cómo es que nosotros no vamos a perdonar? ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que perdonar, y esa oración tiene que ser creyendo que Él lo puede hacer y que nos va a dar su ayuda. Siguiente punto es Mateo capítulo 5, versos 43 y 44, y habla acerca de amar a los enemigos. Amar a los enemigos. ¿Cuántos aman a los enemigos? Amén. Qué bueno que no hay rencor aquí, qué bueno que no hay enojo, y que, porque enemigos siempre se van a levantar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que amar al enemigo. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Tiene uno que extender. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque dice la palabra de Dios que cuando no le conocíamos y estábamos fuera de la voluntad de Dios, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, y Él nos perdonó, y Él se acercó a nosotros. Entonces nosotros no podemos estar en pleitos ni contienda con nadie. Tenemos que perdonar a todos, aún a nuestros enemigos. Tenemos que, aparte de perdonarlos, tenemos que amarlos y extender nuestra mano hacia el necesitado. Otra cita es Filipenses capítulo 4, verso 6. Nuestras oraciones tienen que ir acompañadas de acción de gracias. Si no somos agradecidos con el Señor, entonces seríamos ingratos, seríamos mal agradecidos, ¿verdad? Y el Señor siempre ha sido bondadoso con nosotros, y tenemos que expresarle nuestro agradecimiento al Señor, porque debe de ser eso un fruto que sale de nosotros para con nuestro Señor, ¿verdad? No es porque el Señor, cuando nosotros como padres damos de comer a nuestros hijos, los atendemos, no estamos esperando que nos agradezcan, ¿verdad? Así es Dios, Dios nos da, nos suple, está con nosotros, pero Él quiere ver que nosotros haya agradecimiento, se vea en nosotros ese fruto de agradecimiento hacia Él. Amén. Otro punto, mis hermanos, en Santiago 5:16 es a confesar ofensas para que haya sanidad. Tenemos que confesar las ofensas. Si alguien nos hizo, si nosotros hicimos, tenemos que confesar las cosas que hicimos nosotros, porque no solamente nos han hecho, sino que también nosotros en determinado momento hemos hecho ofensas, y tenemos que confesar las ofensas que hemos hecho, pedirle al Señor perdón para que haya una sanidad física y espiritual. No todas las enfermedades son por esta causa, pero sí hay algunas que por el cual vienen las enfermedades, y es mejor confesarlas, confesar nuestras ofensas, y el Señor nos va a traer sanidad. No solamente física, sino también espiritual. Esos puntos los hemos estado hablando, y vamos a continuar, mis hermanos, con esa misma línea. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 28:9, dice: el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quiere decir que cuando nosotros apartamos nuestro oído de la ley del Señor, nuestras oraciones no son agradables delante del Señor, y hay estorbo. ¿Qué quiere decir apartar nuestro oído? Cuando nosotros estamos decididos a obedecerle y hacer la ley de Dios, hacer sus mandatos. También el despreciar los mensajes de la palabra de Dios, a Dios no le agrada, porque es la palabra del Señor la que se es dada. Y entonces cuando uno se aparta es por desobediencia, porque hay rebeldía, porque dentro de nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Siempre que se habla algún mensaje, uno tiene que estar hambriento de comer ese pan, necesitado de recibir esa agua, ese pan, ¿verdad? Pero cuando se está con el celular, cuando se está platicando, cuando se salen, es estar apartando nosotros de nuestro oído, de estar escuchando la palabra de Dios, y eso al Señor no le agrada, porque es una bendición, mis hermanos, que nosotros tengamos palabra del Señor, no porque la estoy exponiendo, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces no es correcto que nosotros apartemos nuestro oído. Para nosotros debe de ser un deleite, un agrado poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Aquí el Salmo 17:1
1 dice, oración de David, dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor y escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Esto lo menciona el rey David, mis hermanos. Cuando David está hablando y haciendo esta oración, David siempre tuvo muchos enemigos tuvo, enemigos del pueblo de Dios, enemigos cercanos, siempre tuvo muchos enemigos, pero él aquí expresa y dice que en su oración no había engaño. David siempre había cumplido la ley, había hecho la ley, y él cuando expresa esto, él sabía de antemano que él cumplía la ley. Pero una cosa es cumplir la ley, mis hermanos, y otra cosa es sentirla y vivir la ley. Porque yo puedo hacer una cosa, pero en mi corazón estoy en contra de esa voluntad. Puede estar uno en el trabajo haciendo las cosas que nos toca, pero adentro de nosotros es mucho trabajo, es que es mejor, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces hay inconformidad dentro de nosotros. Entonces cuando David expresa eso, él está haciendo ver que no solamente ha cumplido la ley, sino que dentro de él no había engaño, porque no había venganza. Cuando él pide liberación acerca de sus enemigos, él dentro de su corazón, él está expresando que su corazón, la oración que pide no es en venganza, no es en rencor, no es en odio, sino él la expresa sabiendo que dentro de él lo hacía, y dentro de él también sabía que no había venganza ni engaño. Entonces por eso él lo oye. Pero cuando nosotros estamos orando inconformes, en venganza, en rencor, en inconformidad, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, mis hermanos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos qué cosas Dios no se agrada y que no la aprendamos qué cosas Dios nos agrada, porque, mis hermanos, ¿quién quiere estar delante de la presencia del Señor, orar, doblar sus rodillas y tener un estorbo? Y ni siquiera te das cuenta, y por eso no tienes acceso al Señor. No es porque Dios lo ponga, somos nosotros los que ponemos esa muralla, porque somos nosotros los que no perdonamos, somos nosotros los que llenamos de amargura, somos nosotros los que peleamos, somos nosotros los que ponemos esa muralla que impide el acceso a nuestro Señor. Entonces por eso es importante que entendamos estos puntos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Amén, mis hermanos. Entonces nunca debe de haber en nosotros engaño y mentira, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Amén. No debe haber engaño. Y Dios conoce nuestro corazón. Sí, dice su palabra que antes de que abramos la boca, Él ya conoce las cosas. Entonces es importante que nos pongamos a cuentas, mis hermanos, con todos, en nuestra casa, en el trabajo, en la familia, en todos lugares tenemos que estar a cuentas con todos. Amén. Siguiente punto, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Y dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero el que oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Aquí vemos la palabra impío, la palabra rectos y la palabra justos marcadas. ¿Qué era un impío, mis hermanos? Déjenme decirles primeramente que nuestro Dios, porque allí en la Biblia siempre habla mucho acerca de los impíos y los impíos y los impíos. ¿Qué era un impío, mis hermanos? Dios consideraba al pueblo de Israel su pueblo y lo consideraba creyente. No lo consideraba que era que no le conocía, sino lo consideraba un creyente al pueblo de Dios, y por eso se refiere a él como impío. ¿Qué era un impío? La palabra impío es alguien que no practica la piedad. Que no practica la piedad, así dice el significado, no practica, que no es piadoso ni practica la piedad. Ahora, un impío, mis hermanos, es alguien que conoce la ley. Un impío es alguien que conoce la ley, que conoce a Cristo Jesús, que ya se bautizó, que inclusive tuvo la llenura del Espíritu Santo, pero empezó a actuar en las obras de la carne y empieza a pecar. Ese es a los ojos de Dios un impío. Un impío no es un inconverso. Un impío no es un incrédulo. No. Un impío es un hijo de Dios que se vuelve al pecado. Y siempre en la Biblia
habla mucho de los impíos. Entonces esta palabra es para nosotros, no es para los de allá afuera, no es para los que no conocen. Los impíos son los que conocen la ley, los que se bautizaron, los que creen, pero empezaron a pecar y se apartaron y empezaron a vivir y a obrar y a caminar en las obras de la carne. Ese es un impío. ¿Qué tendríamos que dejar de hacer para dejar de ser impíos? Dejar de hacer lo malo, pedir perdón, dejar de hacer lo malo y volvernos al Señor. Entonces sí el Señor nos va a escuchar nuestra oración. Entonces sí el Señor, vamos a tener acceso a Él. Ahora, cuando no quiere decir esto, mis hermanos, que entonces ya no vamos a poder acercarnos al Señor. No, lo que el Señor quiere es que reconozcamos, por eso es estos temas, reconocer dónde estamos mal para ponernos a cuentas, porque dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará. Entonces lo que quiere es que nos pongamos a cuentas, que se ha quitado ese obstáculo y nos podemos acercar realmente a nuestro Padre, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Dios nos ha amado con amor eterno. Mencionaba yo también que cuando alguien muere, mis hermanos, sin pedir perdón y sin ponerse a cuentas con Dios, él muere eternamente separado de Dios, sin salvación. Es un alejamiento total, muerte eterna. Y Dios quiere que nos pongamos a cuentas para que estemos eternamente con Él, porque Él nos ama. Él no quiere que estemos alejados de Él. Por eso el Señor nos dice muchas veces: ponte a cuentas. Ven y pongámonos a cuentas, le dice al profeta Isaías, vente, vamos a platicar. Entonces Dios quiere, por cuanto nos ama, que estemos a cuentas bien con Él. Siempre, hermanos, nadie tiene la vida segura. ¿O sí? Vamos a decir, de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, cuando venga el Señor, 60, pues mientras ando para acá y para allá. No, nadie tiene la vida segura, mis hermanos. Por eso es importante estar a cuentas con el Señor siempre bien y tener esas vías de acceso libres. Incluso, mis hermanos, estaba checando, pedí apoyo, que me dijeran si hay una consecuencia cuando alguien tapa las vías de acceso. En las vías, hay multas, hay sanciones. Me mencionaban que sí. Cuando alguien tapa un vehículo que se descompone y que tapa las vías de acceso, hay multas, hay sanciones, sí. Mencionaban que hasta 20 días de salario mínimo, ¿verdad? 5,000 y tantos estaba la multa de vías de acceso. Entonces hay una consecuencia, mis hermanos, cuando nosotros estamos tapando las vías de acceso, porque a lo mejor nosotros somos ese obstáculo. A lo mejor somos nosotros los que estamos impidiendo que nuestra familia entre al Señor. Somos impidiendo que alguien se ponga a cuentas con alguien. Hay una sanción terrenalmente, hay una sanción, hay una multa. Y a lo mejor nosotros somos los que estamos ahí, obstaculizando para que el pueblo de Dios tenga acceso. Hay sanción, hay multas. Dios quiere las vías para que vayamos a su presencia, porque Él nos ama, porque Él quiere estar eternamente con nosotros. Pero podemos nosotros ser ese obstáculo para otros. No solamente nosotros nos ponemos ese bollado, ese obstáculo, sino nosotros podemos ser ese obstáculo. Y hay sanción. Terrenalmente son multas, ¿verdad? Pero espiritualmente hay sanciones, porque llegamos a ser nosotros ese obstáculo que estamos impidiendo y estamos en contra del propósito de Dios y no lo hacemos. Entonces es importante que nosotros analicemos todos esos puntos para que no suframos consecuencias, para que tengamos siempre esas vías de acceso a velocidad, rápidamente con nuestro Señor, porque Él nos ama y Él nos quiere. Amén. ¿Ustedes quieren tener a sus hijos fuera, lejos, que no tengan acceso a ustedes, que no se acerquen a ustedes? ¿Verdad que no? Nunca. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén cerca de nosotros y expresarles nuestro amor y amarles y estar con Él. Y de la misma manera la iglesia. Un esposo se habrá casado con alguien para que no esté cerca de la esposa. No, el esposo quiere tener a la esposa cerca. Así nuestro Señor Jesucristo quiere tener a su amada cerca.
y no quiere que haya obstáculo, ni que ella sea obstáculo para su hermano, sino quiere que todo fluya en bendición y que todos tengan acceso a nuestro Padre. Amén. Entonces vamos a evitar que no nos lleguen las multas, o que no sea obstáculo, o que cualquier muro poderlo quitar y ponernos a cuentas con nuestro Señor. Es importante ponernos a cuentas con nuestro Señor. Amén, mis hermanos, ¿estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver aquí. Hasta aquí son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlas. Ahorita vamos a entrar a otros puntos. Aquí. Quiero que pongamos un poquito de atención, mis hermanos, siempre. Y quiero que me digan cuál es la diferencia entre hablar y orar. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y orar? Cuando alguien les pregunta a ustedes, alguien que apenas está conociendo del Señor, dice, es que yo no sé orar, ¿y nosotros qué le respondemos? Le decimos, es platicar, es hablar. Siempre es lo que respondemos, ¿verdad? Entonces vamos a leer estos pasajes para aprender un poquito más. Amén. Dice aquí Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. El Señor lo reprenda. Y dijo Jehová, ¿de dónde vienes? Y respondiendo dijo él a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dice Lucas 4:1, y Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ya conocen ustedes los pasajes. Entonces yo les pregunto a ustedes, en estos dos pasajes, el enemigo de nuestras almas se presentó delante del Padre y se presentó delante del Hijo. ¿Él oraba a él o él hablaba con él? Si estamos diciendo la definición de orar es hablar con Dios, ¿Satanás oraba al Padre o Satanás hablaba con el Padre? Entonces, ¿qué es la oración? ¿Es hablar? ¿Solamente con hablar ya está? ¿O cómo es? En efecto, mis hermanos, la palabra, el orar es un diálogo con nuestro Señor, pero es un diálogo en un temor reverente. No solamente es hablar. Cuando uno se acerca al Señor, debe de tener un temor reverente. ¿Qué es un temor? Es la obediencia. Porque yo me puedo acercar, pero en mí no está en mi corazón obedecerle. Y cuando digo en temor reverente, la reverencia que debe uno de tener al Señor cuando uno se acerca a orar, la reverencia es reconocimiento ante quien me presento. Yo les decía, si yo tengo una cita o yo quiero tener una cita con el delegado de aquí, el encargado, ¿cómo se le llama? El delegado de aquí de Valle de Chalco, el presidente del Valle de Chalco, yo tengo que imaginar y pensar que voy a ir con el mero de aquí de Valle de Chalco. No voy a ir con mi amiguita, no voy a ir con mi hermana en la carne, sino voy a ir con alguien importante, ¿verdad? Y no voy a ir en fachas, no voy a ir sin peinarme, porque tengo una cita con alguien. Amén. Y cuando nosotros hacemos una oración al Señor, debemos de ir en oración, pero ¿en qué condiciones, mis hermanos? Hacer un diálogo con Él en un temor reverente, en un temor reverente, porque en mí está el obedecerle a Él, porque me estoy sometiendo a Él, pero en esa reverencia lo estoy reconociendo, porque hay gente que no le reconoce, quién es, no le reconoce, en su corazón está el seguir pecando, el seguir fornicando, el seguir tomándole el pelo al Señor. Puede orar, pero dentro de ella no quiere obedecer,
sino sigue impíamente obrando y pecando deliberadamente. Entonces la oración no es eso. Entonces la oración no solamente es hablar, porque aquí vemos que Satanás, Señor lo reprenda, se presentó delante de él y le decía, y estaba ahí con él y le hablaba. Entonces para nosotros debemos de entender que no solamente es hablar, sino tenemos que tener un temor reverente hacia nuestro Señor, la obediencia hacia Él y el reconocimiento ante quien nos estamos acercando. Si terrenalmente sabemos vamos con nuestro jefe, ¿verdad? En el trabajo, sabemos que tenemos que reconocer a nuestro jefe, lo que le vamos a decir, lo que le vamos a exponer. En nuestro trabajo, con algún cliente que nos favorece con el trabajo, ¿verdad? O sea, tenemos que ir a acercarnos en cualquier tipo de trabajo. Tenemos que saber a quién nos estamos acercando, a quién vemos cara a cara. Entonces la oración no solamente es platicar, no solamente es un diálogo, va más allá, mis hermanos, va más allá. Y Dios quiere que aprendamos a tener ese temor reverente hacia nuestro Señor, que platiquemos con Él, sí, pero tenemos que tener temor hacia Él, en obediencia, en respeto, y reconocerlo siempre, reconocer siempre a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro amado? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Padre bueno de misericordia en nuestras vidas? Amén, mis hermanos. Dice aquí Mateo 16:5, dice: cuando ores no seas como los hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo está diciendo la palabra del Señor, No va a decir, me están ofendiendo. No, porque aquí no hay nadie así. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En este pasaje, mis hermanos, hay varios puntos. Primer punto, ¿qué es un hipócrita? Hipócrita, del griego 52:73, es hablar falsamente. Bendito el Señor. Es actuar, hay un error de dedo, es hablar o actuar falsamente. Hablar o actuar falsamente es actor de escenario. Actor de escenario es alguien que actúa solamente, Entonces esa es la definición de un hipócrita. Entonces la palabra dice, cuando ores, no tenemos que actuar en hipocresía, como si fuera un escenario. Dice, porque ellos aman el orar. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios menciona acerca de que el orar es un tema privado, no público. La oración es un tema privado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nosotros no vamos a orar aquí, pero es la intención de nuestro corazón la que lo marca. El Señor decía que tenían que orar, sí, pero el punto era la intención, que ellos les gustaba llamar la atención. Y aquí dice, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que hay recompensa de Dios y recompensa del hombre. Dios recompensa y también recompensa el hombre. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Recompensa del hombre o recompensa de Dios? ¿Cuál queremos? Entonces, ¿tenemos que orar? Sí, pero hermanos, Dios quiere que oremos con Él, que nos acerquemos en un temor reverente. Aquí no está diciendo que no oremos ni en la iglesia, sino es la intención del corazón. Si queremos ser favorecidos, o la intención de la oración. Estamos orando para orar, para tener un beneficio nosotros, y no siendo en la voluntad de Dios, no siendo en el propósito de Dios. Entonces, cuando oremos, tenemos que tener ese entendimiento de qué tipo de oración estamos haciendo, cuál es lo que queremos pedirle al Señor. Tenemos que analizar desde antes el tipo de oración que vamos a presentar, porque cuando yo voy a hablar con el presidente de aquí de Valle de Chalco, yo no voy apenas a pensar, cuando esté delante de él, a pensar ¿qué le pediré? Si quería la cita, pero no recuerdo para qué.
No, yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que le voy a exponer. Así con nuestro Señor, si vamos a orar, ya debemos de tener el propósito, lo que le queremos pedir. Amén. Entonces, en sí, mis hermanos, la oración es algo privado. Es algo privado. Yo no les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo oran, mis hermanos? Yo no les pregunto a ustedes, ¿cuántas horas duermen, hermanos? Yo no les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se bañan, hermanos, a la semana? ¿Sí? Sí les pregunto. Yo no les pregunto, porque esos temas son privados de ustedes. Ustedes saben si se bañan una vez a la semana o todos los días. Ustedes saben cuántas veces comen a la semana, si comen, o cuántas tortillas comen, hermanos. ¿Verdad que no les pregunto eso? Es un tema privado. Así la oración es un tema privado. Pero es necesario orarle al Señor, es necesario estar de rodillas pidiéndole, o no solamente de rodillas, mis hermanos, porque también se puede orar acostado. Si alguien está enfermo, puede orar acostado. Si a ti te da sueño cuando te hincas a orar, pues ora parado, que no sea pretexto, ¿verdad? Pero Dios quiere que oremos, porque es necesario para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué es necesario para nuestras vidas? Porque la persona que no come, ¿qué le pasa? Se debilita. ¿Qué más? Se enferma. Si no como yo un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4 días, ni 5 días, voy a morir. ¿Y qué pasa si yo no oro un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 5 días? Y no oro ni el mes. Voy a morir espiritualmente. Voy a morir espiritualmente. Mi alma se va a enfermar y voy a morir. ¿Por qué? Porque la oración es una vía de acceso para tener acercamiento a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y apartados de mí. Es unidos a él, mis hermanos, que tenemos la vida. Es unidos a Él a que tenemos ese aliento de vida, esa fuerza, ese vigor. En una plantita, cuando se rompe una vara, puede aguantar unos días ahí, pero después se va a secar. Así nosotros, si no tenemos esa oración con el Señor, vamos a morir. Y Dios quiere que tengamos vida. Y Dios quiere que estemos vigorosos. Dios quiere que estemos fuertes, no enfermos, no débiles. Entonces, toda persona, todo hijo de Dios, todo creyente que no ora, ¿cuál es su condición? ¿Está moribundo, está enfermo o está muerto? Sí, cuando las personas no comen, se mueren. Si nosotros no oramos, nos morimos, porque automáticamente nos estamos separando del autor de la vida. Nos estamos separando del que nos da vida. Nos estamos separando del que nos cobija. Por eso es tan necesaria la oración. Es muy importante. Podemos estar aquí físicamente, pero pueden estar débiles, pueden estar enfermos o muertos espiritualmente. El hecho de que estemos aquí no quiere decir que estemos bien vigorosos. Entonces es necesario, mis hermanos. Entonces hay recompensa de hombre y hay recompensa de Dios. Ahora, hay muchos que dicen que cuando uno le sirve al Señor no debe de ser altruista, debe de ser sin esperar recompensa. Pues en nuestra intención no debe estar el beneficio, sino el querer extender nuestra mano. No, tampoco tiene que estar en nuestro pensar el querer ser reconocidos, no. Pero también la palabra de Dios habla de las recompensas. Dice que ni un vaso de agua pierde su recompensa. Nosotros tendemos que extender nuestra mano. Cuando yo les digo: hermanos, acuérdense del necesitado, del menesteroso. Hay familias necesitadas. Traigan provisión de lo que el Señor les comparte en su alacena. Traigan. Son cosas que el Señor nos pide.
Pues en nuestro corazón no estamos esperando la recompensa, sino el agradar, hacer la voluntad de lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Santo es el Señor, bendito su nombre. Vamos a otra cita, mis hermanos. Es Mateo 6:6. Dice así: mas tú, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la oración, mis hermanos, la oración dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que cuando dice cerrada la puerta, está hablando nuevamente, mis hermanos, de que la oración es algo íntimo, es algo personal, es algo privado. Amén. Pero también puedo ver aquí dos cosas. Dice, entra en tu aposento. Dice, tu Padre que ve en lo secreto. Entonces, hay dos secretos, mis hermanos. Hay el secreto, dice, tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Hay un secreto mío y hay un secreto del Padre. Hay dos. Yo tengo que entrar en esa dimensión espiritual. Yo tengo que entrar en esa dimensión. Hermanos, podemos orar literalmente. Pero nuestra oración tiene que ir más allá del cuerpo. ¿Estamos aquí? Nuestra oración no nada más es el cuerpo. Nuestra oración tiene que ser alma y espíritu. Y aquí dice, tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces hay dos secretos. Hay el secreto de nosotros y hay el secreto de Dios. Y se tienen que unir los dos. Cuando dice la palabra aposento, mis hermanos, el aposento se ve como despensa, se ve como almacén, pero nosotros tenemos un aposento y ese aposento soy yo. Yo soy ese almacén, yo soy esa habitación. A veces que se piensa que aposento es la iglesia, pero el aposento no es la iglesia. Aposento es una dimensión espiritual y yo tengo una dimensión espiritual. Yo puedo estar aquí, pero dentro de aquí está esa dimensión donde yo tengo que ir y yo tengo que orar en esa dimensión espiritual. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Por qué el Señor dice esto? Dice, mas tú cuando ores, entra. Porque es tan privado esto que el Señor no quiere que haya obstáculos para estar con nosotros. Cuando uno tiene cita con alguien, vamos a verlo de un punto de vista de enamorados. Cuando se cita a alguien, van en las vías de acceso, se encuentran y empiezan a platicar. ¿Quieren que esté ahí el chaperón? ¿Quieren que esté ahí el suegro? La suegra, la hermana chiquita. ¿Verdad que no? No. Es una reunión personal e íntima de ellos, que no quieren a nadie. Y cuando nosotros vamos con nuestro Padre, cuando nosotros vamos con nuestro amado, no quiere el Padre que esté nadie. Porque es algo íntimo. Entonces, cuando nosotros oramos, mis hermanos, no podemos estar pensando en el trabajo. Cuando nosotros estamos teniendo una comunicación con nuestro Señor, no vamos a andar pensando en el mercado, en qué cosas son más caras, que no tengo para el gas, que estoy enojada. No, es un momento íntimo entre Él y yo, y no quiere el Señor obstáculos, no quiere a nadie. O cuando están con sus esposas en la alcoba, mis hermanos, ¿qué quieren? No interrupciones. Es un tiempo privado. Así debe de ser nuestra oración al Señor. Es un tiempo privado. Todos nosotros tenemos que tener terrenalmente un lugar especial donde orar. Cada uno de nosotros tenemos que tener un lugar especial. Y los que no lo tienen, tienen que tenerlo. No puede ser que seamos creyentes, hijos de Dios, y
y tengamos oraciones de 5 minutos, oraciones de 10 minutos, porque entonces no hay intimidad, no tenemos un lugar para tener intimidad con Él. Y Dios quiere amor con nosotros, Dios quiere expresar nuestro amor. No es tiempo de lo primero, lo que yo mencionaba, mis hermanos, es orar. ¿Es solamente hablar? No. La oración es un diálogo de temor reverente, reconocer con quién estoy, reconocerlo quién es mi Señor, quién es mi Salvador, a quién me estoy dirigiendo. Debemos de entender esas dimensiones espirituales. No solamente es el cuerpo, es el alma y el espíritu en el cual tenemos que unirnos a Él. Nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu, no solamente el físico. Por eso el Señor dice que no usemos vana palabrería, porque Dios lo que quiere es tener una intimidad con nosotros. Ahora, cuando menciona esto, mis hermanos, acerca de la oración, y el Señor menciona acerca de la oración, en la ley sabían que tenían que hacer oraciones. Sabían, mis hermanos, que tenían que traer ofrendas, y sabían que tenían que hacer ayunos, y los fariseos lo hacían. Conforme a la ley, los judíos siempre tenían que hacer oraciones, tenían que traer ofrenda y tenían que traer ayuno. Pero ellos buscaban solamente el reconocimiento, no la intención de su corazón de querer agradar al Señor. Entonces nosotros debemos entender que las oraciones que vamos a hacer dirigidas al Señor no solamente es hacerlas mecánicamente, no solamente es por cumplir, porque el venir aquí, mis hermanos, a veces se hace mecánicamente, pero Dios quiere que cuando vengamos con esa intención es de tener un acercamiento, el total, olvidarnos de todo, olvidarnos del trabajo, olvidarnos de las deudas, olvidarnos del negocio, olvidarnos de todas las cosas, olvidar si te ama el esposo o no, olvidar si tus enemigos, tienes 50 enemigos. Primero es la intimidad, y Dios obrará en todo lo demás. Dios obrará. Primero es lo primero, mis hermanos. Primero es el acercamiento hacia nuestro Señor, y después todas las demás cosas se harán. Amén. Vamos aquí a Mateo 6:7. Dice: y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, y no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces, mis hermanos, dice: no uséis vanas repeticiones. La palabra repeticiones es, otras versiones dicen parlotear. Yo voy a hacerlo de una manera más coloquial: cantinflear. Me puede ser más claro, ¿saben? La manera de que haga cantinflas, ¿verdad? Habla y no dice nada en concreto. Podemos estar Señor, 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 y Señor Jesús, tú eres bueno, y Señor Jesús, de esto, y no estamos diciendo nada. Tenemos que aprender a orar. Nuestras oraciones no van a ser tipo cantinflas. Perdón por el término, pero es para ser claro. Tiene que tener un propósito, tiene que tener dirección. Tenemos que aprender a orar desde adentro de nuestro ser. No es la palabrería, mis hermanos, porque yo puedo decir el santo, el hermoso, el todopoderoso, el Hashem, no es tanta la palabrería lo que sale de nuestro Señor, de aquí, hacia nuestro Padre. No es tanta la palabrería, no me refiero a eso. Pero los gentiles, pero cuando dice como los gentiles, ¿por qué mencionan a los gentiles? Los gentiles, mis hermanos, era todo el que no era judío. Gentil es todo el que no es judío. Porque los gentiles, mis hermanos, estaban acostumbrados a hacer ofrendas a Baal y a hacer oraciones a Baal. ¿Se acuerdan en el libro el profeta Elías? Dice la palabra de Dios que cuando estaban Elías y los profetas en ofrenda, pidiéndole a su Dios,
Dice que sajaban sus cuerpos, que se golpeaban y hablaban y decían y le hacían sacrificios a su Dios, en palabrería les hacían ellos. Y Elías les hacía burla, dice: grítale más fuerte, tal vez se fue de camino, a lo mejor no te oye. Y los gentiles acostumbraban a hablar y hablar y hablar a sus dioses en palabrería. Por eso utiliza el término: no hagas como los gentiles. Porque nuestras oraciones no tienen que ser tipo gentil, en idolatría. Porque podemos tener ídolos. Estando orando, podemos tener ídolos. Porque amamos al trabajo, porque amamos mucho a los hijos, porque amamos más a... No está mal, pero poner en primer lugar a los hijos, al esposo, al trabajo, antes que a Dios, es ahí el problema. Porque entonces está uno más amando más a las cosas terrenales que amando a nuestro Señor. Entonces por eso aquí menciona: no hagas como los gentiles, porque los gentiles oran en palabrería y en idolatría. Y por eso aquí el Señor dice: no seas como ellos. Dios sabe lo que tienes necesidad. Primero entra en amor, primero reconóceme, ven a amarme, vienes a mí. Estemos a cuentas, dice nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ¿han ustedes conocido a personas que tienen el don de evangelismo, que son muy buenos en hablar, en la oratoria? Hay personas que son muy buenas en hablar, en oratoria, la utilizan en el trabajo, la utilizan en los negocios, la utilizan para evangelizar también. Y ahí son personas muy elocuentes que hablan y dicen y convencen. Porque sí, los grandes vendedores que venden a nivel producción grande, en grandes almacenes, tienen que tener, vamos a decir, ese verbo. Y dicen y convencen. Pero aquí, mis hermanos, no podemos convencer al Señor. Por mucha palabrería que le digamos: eres el bueno, eres el hermoso, eres esto, y mira, yo te amo tanto. No hay quien como tú. Si nuestro corazón no está bien y estamos en pleito y en contienda con alguien, a mí no me hables de palabrería. A mí no me hables de palabrería. Ahí no lo podemos engañar, mis hermanos. Ahí no lo podemos engañar. Si no estamos a cuentas con todos, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, en el trabajo, no va a funcionar, mis hermanos. Podemos tener un buen léxico, podemos ser muy convencedores terrenalmente, pero al Señor no le llegamos a eso. Al Señor no le endulzamos el oído, porque Él conoce los corazones. Ahí no lo podemos engañar. Primero tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios. Aunque yo cantara como la gran artista, no se va a agradar el Señor de mi canto. Aunque yo orara muy bien y fuera unas oraciones muy llamativas, no se va a agradar de mí, porque son obstáculos que al Señor no le agrada. Dios quiere un corazón contrito y humillado, y arrepentirnos realmente de nuestro corazón, acercándonos a Él. Estos temas no es para que digan: no, pues ya, yo no voy a orar porque yo a todas les he puesto tache. No es para eso. Es para que aprendamos, mis hermanos, cómo orar. La palabra de Dios dice que no sabemos orar. Por eso los discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, le dicen los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo era lo que siempre hacía: se apartaba en la intimidad. La oración es algo íntimo. Por eso el Señor Jesucristo siempre se apartaba. Dice que buscaba y a la mañana, en la noche, se amanecía, siempre estaba en oración. Y por eso los discípulos ven la diferencia de los fariseos, de los saduceos, cómo ellos parloteaban, cómo oraban ellos, cómo hacían repeticiones. No, la oración no es un rezo, la oración es una intimidad con el Señor, en temor reverente, un diálogo en temor reverente hacia nuestro Señor. Amén. Entonces al Señor no le podemos endulzar el oído. Al Señor tenemos que ir con un corazón. Y si, hermanos, estamos fallando, Señor, perdóname, perdóname. Decía el rey David, mis hermanos: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo
y un espíritu recto dentro de ti, porque podemos equivocarnos constantemente y desviarnos. Hay ocasiones en que a veces me piden la ubicación de este lugar, y cuando alguien quiere llegar a este lugar, se perdió en el camino. El taxi lo dejó por otro lado, se desvió, no pudo llegar. Así nos puede pasar en la oración. Intentamos y nos desviamos y nos damos. A veces empezamos a orar y luego ya nos distraemos y empezamos a pensar en el negocio, en la comida, voy a hacer esto y esto y esto. Y estamos allá, estamos doblando nuestras rodillas, pero nuestra mente está por allá. O ya nos dormimos. Entonces la oración, mis hermanos, tiene que haber esa intimidad, esa madurez, ese amar al Señor. Y el Señor nos va a enseñar. Amén. Vamos aquí a Lucas 18:9. Santo es el Señor. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí vemos 2 tipos de oraciones que fueron al templo a orar, ¿verdad? Pero había un fariseo y un publicano. Mis hermanos, el publicano era un cobrador de impuestos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los que gobernaban eran los romanos, porque Roma había conquistado al pueblo judío, y entonces contrataban a los judíos y le decían: mira, voy a poner un ejemplo, mira, a ti te toca la colonia Isidro, tú vas a recolectar y vas a cobrar impuestos, tú me tienes que traer tanto. La colonia Alfredo Baranda, tú vas a cobrar acá y me traes aquí el impuesto. Y veían la situación de cada lugar y en base a eso ponían un porcentaje. Entonces ellos cobraban el impuesto, le entregaban a los romanos la cantidad y ellos tenían su extra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nadie quería, mis hermanos, a los publicanos, porque eran del mismo pueblo que cobraban a sus hermanos impuestos, y no eran queridos, eran mal vistos, porque ellos cobraban más para poder entregar su cuota y que ellos les quedara una buena ganancia. Y nadie quería a los publicanos. Y él sabía que no era lo correcto. Los publicanos sabían que no estaban haciendo lo correcto. Por eso aquí él se siente que no era merecedor. Por eso aquí él se siente mal, porque le estaba cobrando a sus hermanos, porque sus hermanos eran, se les cobraba demasiado. Pero él había sido contratado, él aceptó ese trabajo. Y entonces aquí está el fariseo y decía: yo oro, yo ayuno, yo diezmo. ¿Estaba mal lo que hacía? ¿Estaba mal lo que hacía el fariseo? Mis hermanos, ¿estaba mal? No, no estaba mal. Los fariseos tenían que orar, los fariseos tenían que dar ofrenda, los fariseos tenían que ayunar, lo tenían que hacer conforme a la ley. No estaba mal. ¿Cuál era lo que estaba mal? El menosprecio sobre su hermano. El menosprecio. Decía: yo lo cumplo todo, yo lo hago todo, yo estoy bien, pero este no. Entonces es la intención, mis hermanos. ¿Podemos hacer unas cosas que están bien? Sí. Pero si estamos menospreciando a otro, no. Dios no se agrada de mi oración. Dios no se agrada ni de mi ayuno, ni de mi oración, ni de mis ofrendas, ni de mis oraciones, de nada. Si lloro: ay, Señor, mira a mi esposo, cómo es conmigo, tú sabes cómo es.
Señor, mira a mis hijos cómo son. Señor, mira a los vecinos cómo son. Yo voy a tu iglesia, Señor, tú sabes que yo te sirvo. Yo llego desde temprano, soy bien puntual, soy la primera que llego. ¿Está mal lo que hago? No, no está mal. Pero mi intención, estoy buscando reconocimiento y estoy menospreciando a otro hermano. Muchos aquí podemos dar, y muchos de aquí dan servicios diferentes, pero yo no puedo menospreciar el servicio de alguien. Ella lo hace mal, yo lo hago bien. No podemos menospreciar la labor de nadie, porque eso es menospreciar. No podemos devaluar, porque a nosotros no nos lo están haciendo, es a Dios. Cada servicio lo presentan a Dios y Dios lo ve. Es la voluntad de Dios y Dios sabe cada quien su servicio cómo lo presenta. A nosotros no nos corresponde juzgar, a nosotros no nos corresponde calificar los servicios de cada quien. Esta lo hace bien, esta lo hace mal. Este no está fallando aquí, este debería de hacer esto. No, mis hermanos, el Señor nos guarde. No podemos menospreciar la labor de nadie. Amén. Entonces no estaba mal. Todos nosotros tenemos que orar. Tenemos que presentar nuestras ofrendas al Señor. Tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Amén. Pero todos esos temas, mis hermanos, son privados. La oración, privada. Cuando se hacían las ofrendas, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda. Dice, cuando ayunes, lávate tu rostro y que no se enteren. No pongas tu cara de afligido y dirás, es que estoy ayunando, hermanos. Estoy ayunando por ustedes para que se apliquen. No, ¿verdad que no? No. Si yo oro, lo que yo haga es personal. Es personal. Amén. No está mal, pero es la intención. Dios busca la intención y quiere que aprendamos, que nos identifiquemos, que nos demos cuenta nuestras intenciones del corazón. ¿Con qué propósito hacemos las cosas? ¿Es porque agradarle? ¿Es porque llamar la atención? ¿Es porque quiero que el Señor me responda a todas mis necesidades para que me conteste y quite al vecino de al lado? ¿Cuál es la intención de mis oraciones? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Es para aprender, no es para ya no orar, sino para que aprendamos a hacer oraciones agradables al Señor y que no haya obstáculos, que yo no levante obstáculos para que mis oraciones tengan acceso y no haya nada que impida que yo me pueda estar íntimamente con mi Señor. Amén. Dice aquí Mateo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es otro punto. Todo lo de la oración, mis hermanos, está bien hermoso. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios quiere que aprendamos a reconocer quién es nuestro Señor. Dios quiere, mis hermanos, que cuando estemos orando con Él, no presentemos delante de Él primeramente, es que me siento mal, Señor, es que tú sabes cuál es mi condición, tú sabes los problemas que estoy pasando, tú sabes que tengo que pagar renta, tú sabes todo lo que yo debo, tú sabes que mi carne me duele y estoy enfermo. No, mis hermanos. Lo principal es nuestro amor al Señor. Lo principal es amarle y estar con Él. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás va a ser añadido. Lo primero es reconocer al Señor, su santidad, su amor, su gracia. ¿Ante quién estamos? Reconocerlo a Él, eso es lo primero. Y lo demás el Señor lo añadirá. No tiene que ser nuestra prioridad. Estar con Él, estar en amor, hermanos, es una grande bendición conocerle. Mucha gente no le conoce. Mucha gente no tiene acceso al Señor porque está perdida, y nosotros tenemos esa grande bendición. Acerquémonos a Él y busquémosle.
santifiquemos su nombre. Digamos, santo es tu nombre, Señor, pero desde aquí. Gracias por la salvación que me das, gracias porque te conozco, gracias por la obra que estás haciendo en mí. Acerquémonos a Él, reconozcamos. Entonces la oración, mis hermanos, debe ser en un temor reverente, reconociéndolo a Él. Es lo primero, reconocer quién es nuestro Señor. Amén. Dice aquí en 1 Samuel 28:5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Aquí vemos al primer rey que Dios levantó, al rey Saúl, y dice su palabra, mis hermanos, que estaba angustiado, que tenía miedo. Primer punto, el rey Saúl no se había dado cuenta ni en qué momento Dios se había apartado de él. Pero en primer lugar, ¿por qué Dios se apartó de él? ¿Por qué Dios se apartó de él? Porque Saúl se apartó de Dios, porque Dios le escogió a él. Saúl se apartó de Dios, y al apartarse Saúl de Dios, porque no estaba haciendo lo correcto, sino solamente él buscaba la vanagloria, Dios se apartó de él, pero ni cuenta se dio. Cuando él se vio en problemas, cuando él veía que los filisteos venían contra él, entonces fue que él se dio cuenta que Dios no le respondía. No le respondía ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim. Por ninguna forma le respondía el Señor. Y entonces él busca otras alternativas. ¿Qué alternativas busca? La hechicería, consultar a muertos. ¿Qué nos enseña este ejemplo, mis hermanos? ¿Es para criticar al rey Saúl? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Hemos estado en problemas, hemos estado en angustias, no tengo trabajo, no tengo dinero, las deudas las tengo hasta acá. Nadie ha pasado por eso. Yo creo que no hay hijo de Dios que no pase por situaciones difíciles. Y experimentamos esa desesperación. Y entonces intentamos ir a buscar al Señor y sentimos que no nos responde. Ya fui a que oraran por mí, ya pedí a muchos hermanos que hagan oración por mí, y no me responde. ¿Por qué es eso? Porque primero uno se apartó del Señor. Cuando uno primero se aparta, el Señor se aparta. ¿Por qué uno pone esa barrera? ¿Por qué uno pone ese obstáculo? Cuando uno se aparta del Señor. Por eso no podemos apartarnos, mis hermanos, de la oración. ¿La intercesión es buena? Sí. Es muy buena la intercesión. Pero ¿qué es lo idóneo? Que yo ore al Señor. Porque pueden estar orando miles por mí, pero si yo no oro, es como lo que yo mencionaba acerca de la comida. Si yo no como, por mucho que todos ustedes coman, pero si yo no como me voy a morir. Ustedes oran y si yo no oro me voy a morir. Entonces resulta de que aquí Saúl, él se apartó, ya no sentía al Señor, ya no le respondía.
Entonces él tomó otras vías de acceso. Él tomó otros caminos, que fue consultar a la hechicería. Y a veces nosotros buscamos otras alternativas. Nuestra economía está mal, y vamos con Electra, con Banco Azteca. Ellos me van a ayudar. Ellos me van a ayudar. ¿No me quiere el esposo? Chonita sabe hacer unos amarres bien buenos. Y buscamos alternativas y buscamos otros caminos y buscamos porque sentimos que el Señor ya no nos oye. Estoy enfermo. Y buscamos aquí, buscamos allá con el más eminente doctor. No son malos, el Señor ha dispuesto la tecnología, los avances, la medicina, pero primero ir al doctor de doctores. Primero ir a él y después lo otro. Primero ir con el de que provee los recursos, a Jehová Jireh, y él proveerá para que tú no pagues intereses. Primero lo primero. Pero aquí Saúl fue con la hechicera. Y entonces eso causó, dice usted, si leen esta historia más adelante, dice que al otro día él murió, por cuanto fue con hechiceros. Entonces no podemos ir a nosotros en otro camino que no sea el camino al Señor. No podemos buscar otras rutas donde no nos es permitido nosotros ir a otras rutas. Tenemos que ir con el Señor siempre primero, y tenemos acceso a Él, pero en las reglas del Señor, no como yo quiero, sino como el Señor. Pero yo no puedo apartarme del Señor, porque entonces yo estoy haciendo una separación y después no me va a responder el Señor. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Aunque haya pruebas, aunque haya dificultad, aunque haya enfermedad, no podemos buscar otra alternativa ni otras salidas. Lo primero es el Señor. Dice aquí Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando el profeta Zacarías, mis hermanos, que en los últimos tiempos viene el Espíritu de Dios, espíritu de gracia y de oración. Este es el Espíritu Santo de Dios, el que viene y nos da una gracia especial para tener acceso a Él, para tener acceso a Él. Es un espíritu, mis hermanos, que nos hace que tengamos una reconciliación con nuestro Señor, aunque pecamos, aunque nos desviemos, pero tenemos que darnos cuenta en qué fallamos, qué estamos haciendo mal, y decirle al Señor: Señor, sea tu espíritu de gracia y de oración sobre mi vida, para no irme en otro camino que tú no quieres. Primero tenemos que reconocer al Señor, pedir perdón, misericordia, y su espíritu de perdón y de gracia va a ser sobre nosotros, y vamos a tener acercamiento a Él, y Él nos va a dar su ayuda en todas las cosas. Esto es, mis hermanos, para aprender a orar, no para sentir culpa, yo ya no voy a orar, no, al contrario, ya sabemos qué hacer y qué no hacer, y pidámosle al Señor, mis hermanos, espíritu de gracia y de oración, y pongámonos a cuentas con todos. Amén, mis hermanos. Entonces la oración es un diálogo, es una plática con un temor reverente, no solamente diálogo, un temor reverente, reconociendo en obediencia quién es nuestro Dios, el Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie.